Vamos a cruzar el charco. Está en el otro extremo de la línea, allí en Holanda, Javier Ruiz, abogado especialista en Derecho Internacional. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo estamos por ahí? Y acá estamos en el candombe habitual. Así es y así lo vamos llevando. Bueno, vos seguís, por supuesto, estás en Holanda, pero digamos, espiritual e intelectualmente estás en Argentina siempre. Has estado Mm, siguiendo el alegato de los fiscales y toda la situación presente sí, y tenés una lectura de todo esto para compartir con nosotros. Me gustaría escucharla. sí, me parece, por la situación política que está viviendo nuestro país hoy día, parece que el alegato del fiscal Luciani ha sido hace un mes y simplemente creo que pasaron 4 días, una semana. Simplemente lo que destaco es tres o cuatro aspectos. Primero, el hecho, definitivamente creo que en Argentina se está iniciando un nunca más de la corrupción, esa corrupción en la justicia, y me parece fantástico y muy claro el alegato del fiscal Luciani cuando menciona y cuando conecta la corrupción con derechos humanos, la conexión que hace corrupción con pobreza, crecimiento económico y sobre todo cuando habla de la asociación ilícita. Me parece impecable el trabajo que han hecho, tengo entendido que han trabajado más de 3 años Ujú. y respecto de la asociación ilícita y la defraudación del Estado, me parece que él lo encuentra, digamos, acreditado los cuatro extremos que creo yo son los grandes desafíos para la defensa técnica de Cristina Fernández y otros imputados de poder derribar. Creo que hay claramente cuatro extremos. Él habla de una asociación ilícita como un plan sistemático de corrupción. Primero, el extremo uno hay un acuerdo entre varias personas, tiene que ser más de cinco. En el segundo extremo, la estructura piramidal, esto es que las decisiones bajaban desde las esferas más altas del poder. Tercero, la actuación coordinada, esto es de esas cinco personas como mínima. Bueno, el caso es un supuesto de coimputados, es un litisconsorcio pasivo necesario, esto es, tiene que haber cinco personas en actuación coordinada y hay 12, ¿no? Sí. Y el cuarto punto, que creo que es lo que más difícil es de derribar, es la permanencia de ese acuerdo de partes eh, para ejercer, para cometer delitos, ¿no? Esto es esa sostenibilidad en el tiempo de la actividad ilícita, ¿no? Y esos son los cuatro puntos que creo que Cristina Fernández no lo va a poder derribar. Ahora bien, yo encontré también en el paper que hemos publicado en la web de noticias, creo que encontré tres o cuatro situaciones que tampoco Cristina no va a poder responder en términos a ver, bueno, la estructura piramidal está aprobada, creo que las pruebas son contundentes, han publicado el fiscal Luciano y Mola, sobre todo Mola, ha publicado mensajes, no sé si eran mensajes de texto o chats de WhatsApp o algo de eso. Son chat de WhatsApp todos Y, esos. claro, segundo, la operación limpiar todo, ¿no? Que salió en todos los diarios. Esto es Mm. cuando el abandono de las obras y sobre todo sacar todos los rastros del delito, comunicaciones entre los secretarios de Cristina, Máximo Kirchner y demás. Tercero, la cuestión de los privilegios que llamaba Mola, ¿no? Esto es cuando Lázaro incumple, deja sin realizar las obras, apenas se va a producir el cambio de gobierno. Además, bueno, en solo una de las 51 obras mantuvo el precio original y, bueno, los burdos incrementos y anticipos que obtuvo por la obra pública. Y el factor Lázaro Báez, digamos, Lázaro Báez es Néstor y Cristina Kirchner lo dijo Luciano, eludiendo los responsables de la asociación ilícita. Pero a mí me gustaría resaltar en una visión macro de todo esto, yo observo, José Luis, una estructura de crimen organizado y creo que aquí ya, bueno, si bien tiene que probarse el delito precedente, digamos, en Ujú. el redireccionamiento, en el caso de vialidad, el redireccionamiento de la obra pública es, bueno, le doy a Lázaro Báez, esto es al testaferro, supuestamente prestanombre de Cristina y Néstor, le doy las obras, la obra pública. Si con una sentencia de condena, en este caso, esto va a constituir el delito precedente para el caso Tesur, que se reabre ahora en la Cámara de Casación, lo va a llevar el fiscal Mario Villar, un eximio profesor de Derecho Penal de la UBA, y básicamente si tiene acreditado
que se redireccionó la obra pública, en el caso simplemente llevando como prueba el expediente o el auto de acusación fiscal de Luciani, ya tiene un instrumento público en el cual va a poder, son las pruebas de todo el dinero que Lázaro Báez, dinero negro, que Lázaro Báez incorporó a través de la sociedad Valle Mitre, en el caso Tesur, lo cual implica un lavado de activos, ¿no? Y bueno, y después tenemos lo que va a suceder más adelante en el juicio de cuadernos a partir del mes de febrero, claro, con digamos el retorno, con el estudio del retorno pormenorizado de las coimas, ¿no? Que están probadas ya. sí, Así que ahí básicamente es eso. Yo lo que creo que... Decime. No, digo, a ver, evidentemente... Decime. No, sí, digo, evidentemente hay toda una situación de hacer un griterío político, porque además es penoso. A mí la parte que más me da pena es cómo hay una actitud sistemática de engañar a la gente, ¿no? Es decir, el soliloquio de Cristina, exacto, exaltado, es una operación de engaño, es Goebbels puro, en definitiva, cuando no se le ha impedido ningún derecho, cuando, por ejemplo, tiene todo el derecho, después de finalización de los alegatos, de dirigirse al tribunal y expresar lo que tenga que expresar. claro. Pero además quedó demostrado que la prueba... Yo lo que no entiendo... Sí. Decime. Yo lo que no entiendo, José Luis, y esto lo hablaba con amigos allá de Mar del Plata y que fueron compañeros míos de cátedra de la práctica penal, allí hace cosa de 15 años, lo que no comprendo es, primero, al día siguiente del alegato del fiscal Luciani, un discurso político vía YouTube. O sea, el defensor tiene, tarea del defensor organizar una defensa técnica en pos del alegato jurídico y que esta señora no hable en ese momento un discurso político y con pruebas. Segundo, lo que observé fueron 3 situaciones de Cristina Fernández en las cuales ella se autoinculpa o desvaría, sí, o evidentemente no se ha olvidado de algunas asignaturas de cuando estudió Derecho, ¿no? Bueno, si es que estudió. Porque el problema es el siguiente, yo lo que observo que ella no puede ocultar a José López y por poco lo afilia al PRO o a Juntos por el Cambio, sí. no sabe qué hacer con José López, lo menciona de manera denodadamente. Se reía un amigo ayer de republicano de Buenos Aires que le hablaba, por poco lo afilia al PRO a José López. Sí, sí. Después, la segunda, José Luis, me parece hay un fenómeno que pasó por alto en los diarios, o capaz que yo no lo he visto, y es el siguiente. Quienes hemos participado de juicios orales, y sobre todo en defensas técnicas, hay una bolilla que todo abogado tiene que tener bien en claro, que es la cuestión de la introducción al proceso de la prueba obtenida de manera ilícita, o la prueba, o la observancia de ciertas normas para poder introducir prueba que está en el límite entre ilícito o ilícitamente obtenido. Y esto me refiero estrictamente a unos WhatsApps o chats que ella exhibió, exhibiendo números, exhibiendo nombres, y lo obtuvo a través de la agencia de los servicios de inteligencia, en su carácter de funcionario, pero haciéndolos valer como una defensa de carácter personal. Ni siquiera, para que te des una idea, el Código de Procedimiento en los artículos 200 201, cuando habla de las reglas de exclusión de prueba en el procedimiento penal, ni siquiera permite que en un caso de una de esas pruebas en el caso que uno imputado presente esa prueba, se puedan beneficiar los otros coimputados, y son 12 acá, son 12 o 13. Entonces, lo que no se entiende es cómo la señora esta se, digamos, naturaliza o normaliza en un discurso político, porque lo de YouTube no tiene ningún valor judicial, claro. Esto hay que decirlo, cómo se arroga la facultad de poder mostrar una conversación privada y espiando, cuando fue una prueba ilícita eso. O sea, naturaliza y dice, hice espionaje, pero ¿saben qué? Muestro esto. No, eso está muy mal. Eso es inobservancia total de todo el capítulo del Código de Procedimiento Penal cuando habla de las reglas de exclusión de prueba, ¿no? Las pruebas que no pueden ser incorporadas al proceso. Y después, bueno, involucrando a otros empresarios, ¿no? Gutiérrez, a otro que tiene el mismo apellido de un jugador de fútbol de Racing y qué sé yo, pero no. Así que nada, yo creo que el discurso político a su tribunero, como le digo yo, del día posterior a la acusación de Luciani, me parece fue más a un autoinculpación y nada más. Sí, esperemos que alguien mueva ahí el amperímetro en algún momento, quizás en la próxima semana, porque ella como mínimo ha confesado 3 delitos, ¿no?
Y después, Claro, digamos, claro. yo estoy subiendo ahora en Twitter una foto donde se la ve a ella con Mañeto. No era solo Néstor el que tenía reuniones con Mañeto. Es cierto que Mañeto, Ajá. en el primer tramo del gobierno de Néstor, era habitué de Olivos, porque el gran comedido era Alberto Mm, Fernández, digamos. El activo de Alberto ahí siempre fue su relación claro. con Clarín, básicamente, ¿no? Lo que creo es que, bueno, Sí, sí, esa. hay en ciernes algún grado de riesgo en el sentido de que la Argentina está caminando finito, hay menos de $1.000 millones en el central, hay mucho descontento. Pero bueno, como siempre, ya que estamos, Mm. ¿cómo están las cosas ahí en Holanda? ¿Cómo se percibe el escenario europeo desde Países Bajos, para ser correcto? El escenario respecto de Argentina, me decís, No, no, bueno, no, salió el otro día, el no, otro día no, salió en los diarios como una perdón, de la propia realidad que ustedes están viviendo. Tema energía, tema ya se viene el otoño, están Ah, cerca. mira, la realidad acá es la siguiente. Primero, ya el verano se fue. Segundo, están empezando a llegar a todas las casas boletas de luz y gas con aumentos boletas de energía con más de 100 euros de diferencia respecto de la vez anterior. 92, 95 euros más de diferencia respecto de la última boleta de energía. Imagínate una boleta de gas, por acá va a llegar en el orden de estaba en 120, va a llegar en 230 euros, para que te des una idea. ¿eh? Después, lo que pasó respecto de Ucrania, que se vive gran cantidad de la información diaria holandesa habla de Ucrania. Murió hace 2 días un bebé de 3 meses Sí, en, terrible. en una especie de viviendas sociales o lugares donde dan para vivir a los asylum seekers, ¿cómo se dice en español? A los buscadores, a Sí. quienes están esperando, a quienes realizaron pedido de asilo Ujú. en el sector cerca de Lelystad, acá en las afueras de Schiphol. Y bueno, y hay una política en torno a la energía y están enojados muchos holandeses con los alemanes respecto de la política merkeliana Claro. del gas y de haber permitido a Putin ser el zar del gas. Y probablemente para la prensa holandesa dentro de poco, me atrevo a decir a la europea, José Luis, ya estaremos hablando de eso, Merkel dejará de ser la gran Merkel que fue Bueno. porque ha permitido eh, muchos caprichos de Putin, ¿no? Bueno, y ahora estamos pagando Bueno, el lo que precio todos por ocurre es acá. que ¿eh? Merkel, cierro con esto, ¿no? Merkel construyó una imagen increíble que Claro, no permitía ver que ella había sido una joven pionera comunista en Alemania Oriental y que recibió un claro. premio viajando a Moscú por su excelente manejo del ruso, ¿no? Mm, Que es un dato que me claro. parece que ahora, al tenor de esto que vos contás, se va a comenzar a instalar masivamente en los medios, ¿no? Porque además, a ver, seamos claros, alguien va a tener que pagar el precio político de todo esto, ¿no? Me parece que esto se viene ¿Y por qué ahí. te parece? Y te digo algo, uno de los que va a pagar ese precio político tiene nombre de apellido y se llama Josep Borrell. Ujú. El catalán que lo están echando de culpa de haber subestimado las amenazas de Rusia-Ucrania ya en el mes de enero de este año y una mala política de Josep Borrell los primeros 6 meses, esto es la segunda parte del año pasado, luego que se fue la italiana Federica Mogherini. Es una persona que ha desatendido las cuestiones más rígidas y más tirantes por las cuales se caracterizaba Federica Mogherini. Y bueno, el catalán Josep Borrell está ahí, pero la tiene difícil. Y muchos países, creo que Francia va a levantar la voz la semana que viene en el Parlamento Europeo y después va a venir Portugal, Italia, Claro. por el tema Y o sí, sea, no saben a quién echar la culpa, pero como vos decís, alguien va a tener que pagar el gas. alguien va a tener que pagar el gas, sí, tal Eso es cual. una cosa. Bueno, te mando un abrazo, Javier, gracias, buena jornada. Abrazo grande, José Luis, buen fin de semana y buen viernes. Chau, chau. Gracias. Bueno, nuestro compatriota y también convecino Javier Ruiz desde Países Bajos hablando de todo esto.